¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos comenzando con la cuarta clase de la Escuela para Padres. Y esta clase lleva por título Planificación Familiar. Mire qué título más interesante para la familia, para el matrimonio, para aquellos que están pensando reubicarse dentro de lo que es el orden de Dios en la familia, aquellos que piensan educar a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios y demás. Y en esta oportunidad queremos explicarles que esta clase la vamos a hacer en dos partes. Esta sería la parte teórica y luego, más adelante, por otro sistema, vamos a dar la posibilidad con todos los profesores de la Escuela para Padres a que usted pueda participar. Usted se anota y participa y pregunta todo lo que quiera, inclusive sobre esta clase tan importante. Y de esa forma vamos a complementar todo lo que hemos dado teóricamente y que usted no tuvo oportunidad de participar, ¿sí? Ojalá que sea muy pronto. Esto también está relacionado con las circunstancias por las que estamos atravesando. Cuando éramos niños, yo por lo menos hace mucho tiempo, decíamos: cada hijo viene con un pan bajo el brazo. Qué bueno, qué buen dicho. ¿Qué significado tendría para algunos este dicho? Pero hoy, ¿qué se escucha? ¿Se escucha lo mismo? ¿Usted escucha que alguien dice cada hijo viene con un pan bajo el brazo? No, por el contrario. Casi lo lamentamos. Decimos: ¿con qué lo van a alimentar? Otro bebé más. Pobres padres. Es un lamento realmente. No es un festejo. No, claro que no. Pero engendrar hijos es fácil, pero criarlos no lo es tanto. Y cada vez parece que se hace más difícil todo esto. Es más engorroso, es más complicado, es más difícil, en una palabra. Y el cuerpo humano tiene la posibilidad de procrear decenas de hijos. Pero esta situación debe enfrentarse con la responsabilidad de brindarle las condiciones necesarias para un buen desarrollo físico, mental y también espiritual. Hay matrimonios que tienen muchos hijos y hay otros que no tienen ninguno, porque no pueden o porque no quieren tenerlo. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente, allí en el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora pregunto, ¿cuántos hijos se debe tener? ¿Cuántos hijos? Muchos piensan que deben poblar el país o henchir la tierra como fue el mandato de Dios a Adán y Eva, pero no encontramos en la palabra de Dios, no encontramos en la Biblia indicaciones directas respecto a este tema. Yo quisiera que todo esto que ustedes están mirando en este momento y están escuchando, les resulte placentero al conversarlo en familia o al conversarlo en el matrimonio. Y las decisiones que se tomen de aquí en adelante se tomen en plena concordancia con los cónyuges, que estén totalmente de acuerdo en un 100% cuando se toma una decisión de esta importancia. Y yo quisiera considerar dos factores fundamentales que veo en el transcurso de este tema, planificación familiar, que debe tenerse en cuenta
cuando nosotros nos sentamos y conversamos y planificamos. En primer lugar, tengo que ver la situación de la madre. Debe considerarse la situación de la madre. Cada embarazo provoca un grado de deterioro muy importante en la madre, en la circulación, en los huesos, en las muelas, y etcétera, etcétera. Y también de las emociones, fundamentalmente, por la acción que producen las hormonas. Los médicos dicen que los órganos internos tardan en recuperar su ubicación y su tamaño después de transcurrido aproximadamente 2 años del parto. Por lo tanto, los embarazos muy seguidos indudablemente deterioran el cuerpo de la mamá. Actualmente se usa la expresión, y usted lo habrá escuchado, la pareja está embarazada. ¡Qué lindo! Cuando escuchamos la noticia, están embarazados, los voy a felicitar. Claro, esto no es literal, pero es importante que el padre participe de los momentos especiales del parto y del embarazo y preste especial cuidado a su esposa, como lo debe hacer en todo momento, indudablemente. Luego del parto, la mujer se siente muy sensible y más sensible que lo normal. Y esto es bueno saberlo, porque en algunas ocasiones hasta se siente deprimida, pero totalmente deprimida, sin una causa aparente. La razón de esto es el desequilibrio hormonal. Y es bueno que usted lo sepa, que ustedes lo sepan, para evitar esos desencuentros que hay en la pareja. El esposo debe tener atención para con la esposa, y si ella no se encierra en su mundo con su bebé, lo puede aceptar y disfrutar y participar, y va a ser todo más fácil. Indudablemente que va a ser todo más fácil. Y hay algo que es fundamental en la pareja: orar juntos, acostarse a dormir, luego de orar juntos, levantarse del descanso y orar juntos, y hablar sobre el tema de la planificación familiar. Esto va a ayudar a salir más fácilmente de este proceso que, quiero decirles, es natural en la vida del ser humano. En segundo lugar, debemos pensar en el bienestar de los hijos. Cada hijo es una persona y debe ser tratado como tal. No basta con que le dé alimentos, le dé una casa, sino que yo le tengo que dedicar tiempo. Yo, como padre, como mamá, debo dedicarle tiempo. Es un niño que está con una niña que está creciendo, que yo tengo que conocer su historia, que yo tengo que saber sus necesidades, cuáles son las dificultades que tiene. Yo tengo que ayudarlo en su formación física, espiritual e intelectual. La buena moral, y esto quiero que lo sepa, no se forma por lo que pueden aprender solamente en la iglesia, sino mayormente lo que aprenden, lo que ven, lo que asimilan en la casa. Y por último, de este apartado, la situación económica. Es hermoso traer hijos al mundo. Es hermoso llenar nuestra casa, como dice la palabra, de hijos. Pero debemos ser prudentes, hermanos y amigos. Debemos planificar esto también, que si viene un chico más, o viene el bebé soñado durante tantos años, ¿podemos afrontar las erogaciones naturales propias de una persona más en la familia? ¿Puede ser?
Tal vez estemos trabajando los dos. Cuando sumamos los dos ingresos, ¿será posible que podamos sustentar a esta criatura, podamos alimentarnos nosotros, podamos entregarles alimentos, educación, salud, vestimenta, etcétera? Lo tenemos que pensar. Como los ítems anteriores, debemos sentarnos a hacer cuentas, a hacer números y a escribirlos. No pensar y hablar y conversar nada más. No, escribir, hacer las sumas y dejarlas en una carpeta. En segundo lugar, los hijos son una bendición de Dios. ¿Y qué sucede si llega un hijo de sorpresa? ¿Es una bendición de Dios? Claro que sí, claro que sí. Usted es una bendición de Dios y por eso Dios quiere regalarle o prestarle. Dios nos presta a los hijos para que los eduquemos, para que los criemos, para que le demos lo que necesitan, para educarlos. Son una bendición de Dios. Pero lo vamos a ver al final, que estos hijos no son nuestros para siempre. Pero nosotros tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros, de darles el cariño que llevan nuestro apellido y muchas cosas más. Pero, ¿qué pasa si llega a ser un bebé anormal? ¿Qué pasa? Qué tristeza, qué tristeza. ¿Y qué pensamos de Dios? Tenemos que pensar que Dios puede cambiar esto anormal en algo muy normal. Tenemos que pensar que cuando nosotros llegamos hasta acá, Dios llega mucho más allá. Cuando para nosotros ya es tarea imposible, para Dios es posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Cuando hablamos del número de hijos, por ejemplo, nos estamos refiriendo no solo a los hijos biológicos, sino también a los adoptivos. No sabemos qué circunstancia nos puede hacer cruzar la vida y que nosotros tengamos que decidir tomar una actitud en ese momento. Pero este tema de los hijos adoptivos tiene que ser inexorablemente en un acuerdo total con la pareja. La pareja tiene que estar de acuerdo, un 100% en la adopción de algún hijo, de alguna hija que pase a pertenecer a nuestra familia. ¿Cómo era la educación en Israel? Estamos hablando de hace muchos años, pero que aún hoy persiste esa educación. Pero yo les hablo de aquel tiempo, y tenemos en la palabra de Dios un pasaje que a mí me encanta, que yo lo uso en los seminarios y demás, y me encanta repetirlo y dejárselo a usted en esta hora. Es Deuteronomio 11:19. Dice así: y las enseñaréis, está hablando de la palabra de Dios, a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? En aquel tiempo, Israel era una nación agricultora y solo se impartía la enseñanza para leer y para escribir a los líderes religiosos. En ese momento no había escuelas, no había lugares donde enseñar y demás, pero la educación del pueblo de Israel era completa y era integral. Esta incluía la educación religiosa, el entrenamiento en las destrezas prácticas para ganarse el sustento diario. ¿Cómo podemos calificar esta clase de enseñanza que adquirían los hijos de los israelitas? No solo ellos adquirían conocimiento,
sino que también adquirían sabiduría, o sea, conocimiento de Dios, porque conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Parecen iguales, pero son distintos. Los padres eran responsables de la educación. No había programas educativos, como dije recién, no había aulas donde enseñar, era muy precario todo. La madre tenía la mayor responsabilidad hasta los 5 años para moldearlo, hasta que el tiempo en ese momento era destetado el niño. El que educa al niño, el que educaba al niño y el que educa al niño es considerado como el padre. La mayor preocupación de los padres judíos eran que sus hijos conocieran al Dios vivo y verdadero. Conocer en hebreo significa estar íntimamente comprometido. Y usted debe estar íntimamente comprometido con sus hijos. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. La educación preparaba a los hijos para ser miembros útiles y productivos para la sociedad. Eso se buscaba de los niños que eran educados. Las familias se reunían una vez por semana para escuchar al rabí y así explicar las escrituras a los más jóvenes. Iban una vez por semana también ellos para escuchar. Esto nos resalta la importancia vital de congregarnos con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Usted debe ir a la iglesia en pareja y con sus hijos para que ellos vayan escuchando la palabra de Dios y conociéndola. Y si son muy pequeños, usted los puede derivar a lugares especiales de instrucción del niño. Los padres se preocupaban más por el carácter del maestro que por su capacidad para enseñar. Y podría decirle varias cosas, le digo algunas, y se fijaban que el maestro no sea perezoso, que tenga un temperamento equilibrado, que sea imparcial, que sea paciente, que sea educado, que tenga buenos modales. No debía desanimar al niño, al contrario, impulsarlo, ayudarlo, animarlo. Debía enseñarle que el pecado es repulsivo, debía cumplir con las promesas que hacía. En todo eso se fijaban los padres judíos mirando a los chicos, a los maestros de los niños y cómo eran educados. Y yo les dejo un texto en 1 Samuel 16:18. Está hablando de un personaje que algunos de ustedes ya lo conocen, un chico rubio, valiente, poderoso siendo tan chiquito. Y dice así, 1 Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras y es hermoso. Y Jehová está con él. Termino con esto. En el nivel secundario de los judíos, a los 12 años eran considerados adultos. Ya se les permitía disentir con los maestros de la ley. Ejemplo, Jesús en el templo, con 12 años. La palabra la debía repetir en voz alta el alumno, pero el Señor nos dio el ejemplo, que él discutía con los doctores de la ley cuando tenía 12 años y se había ido de su casa y se sentó ahí, estaba sentado y compartía y departía con los maestros, y cuando los padres lo encuentran no lo pueden creer. ¿Y saben qué les contestó al regaño de su mamá? Porque se había ido sin permiso tal vez. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre
me conviene estar. Piense cuando sus hijos digan eso de usted. Qué lindo, ¿no? Y quiero terminar como yo soy un enamorado de la poesía, de estas cuestiones de prosas y demás. Un poema muy cortito que se titula Definición de hijo y fue escrita por José Saramago y dice así, escuche bien: hijo es un ser que nos prestaron para un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser padre o madre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente al de la incertidumbre de estar actuando correctamente y el miedo de perder algo que tanto amamos. ¿Perder? ¿Cómo perder? ¿No es nuestro? Recuerda, fue apenas un préstamo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque, Señor, nos has bendecido con la exposición de este tema de la planificación familiar. Padre, yo bendigo a estos hombres y mujeres, a estas parejas, a estos bebés, a estos niños que están aquí en este momento mirando, escuchando esta clase. Señor, bendice sus vidas, sus sueños, sus ambiciones. Padre, te doy gracias porque has permitido que esto suceda en esta hora. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, muchísimas gracias por la atención dispensada y nos volveremos a ver pronto. Claro que sí. Que Dios les bendiga grandemente.